Hola, hola. Ah, no, el más accidentado del planeta. Les pido mil disculpas. Me ganaron los nervios. Ok, ahora me parece que no prometo nada. Que salga. Sí, tranqui, tranqui. A ver si se conecta Loli. Hola, Loli. Sí, sí, ahí Ahí está, estamos. Menos mal que me ahí está. dijiste porque yo estaba convencida. Tengo los dos abiertos en el teléfono y me pierdo y estaba un poco Bueno, nerviosa. mira, ahí está la cámara, yo tengo la cámara y yo me veo. Bien. Bueno, Vos no, vos no me ves. no te Bueno, vemos. Pero bueno, bueno, vamos a arrancar. Vuelvo bueno, a ahora aclarar. sí, Sí, vuelvo a ahora, aclarar. ahora, ahora sí, al menos estamos conectadas, decí por dónde estamos conectadas, así Sí, arrancamos. este es el Instagram de Psicólogos por el Derecho a la Salud, psicólogos. Y la idea era, bueno, comenzar como hacer este ciclo de charlas para poder también formarnos, aunque estemos en esta situación tan particular de cuarentena, y compartir las herramientas, que yo lo que comentaba previamente era poder presentar estos desarrollos nuevos. En este caso estamos presentando el libro de Dolores, que es este que está acá, que aborda lo de la vincularidad en pacientes borderline, que es un desarrollo, bueno, que salió ahora en marzo, ¿no, Loli? Marzo de este año. En el mes de marzo, sí, en el Bien. mes de Y, marzo. y que lo que me parecía interesante poder también contextualizar esto de las patologías actuales o los nuevos o desarrollos teóricos sobre cuestiones que por ahí no estamos muy acostumbrados o por lo menos lo que, eso, que en la universidad, por lo menos acá en Rosario, no hay mucho, no se estudia mucho y poder conocer una mirada, particularmente en este caso desde la epistemología de la psicología social de Pichon Rivière. Y lo que, bueno, me parece que para arrancar estaría bueno que puedas hacer por ahí un desarrollo breve o lo que te parezca alrededor de qué es a Claro, qué se consideran las claro. patologías border. Bueno, antes que nada, disculpen las desprolijidades, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, es una alegría poder dialogar de alguna manera con otros, aunque no me vean. Eh, pero bueno, son formas diferentes que tenemos de interactuar, ¿no? Eh, Antes que nada, como es la presentación de un libro, yo les quisiera contar qué cosas incluyen los capítulos de este libro antes de empezar específicamente por la patología. Este libro se llama La vincularidad en pacientes borderline y surge a partir de la práctica, como han surgido todos mis libros. Bueno, el primero que hicimos en coautoría con Fernando Fabris sobre clínica pichoniana, el segundo que hice sobre subjetividad y familia en el trastorno de pánico, y este que es la vincularidad en pacientes borderline. Surge de la práctica en en el trabajo clínico y además surge a partir de distintos seminarios que he dado eh, a colegas, diálogos compartidos en supervisiones y a partir de un posgrado que realizamos en la facultad, en la Universidad de Tucumán, Facultad de Psicología, con colegas psicólogos y psiquiatras eh, para estudiar específicamente la clínica pichonera. O sea que ellos se formaron, se especializaron en clínica pichoniana. Bueno, a partir de eso, mi agradecimiento, aparte de agradecimiento a todos ellos, a mis compañeras de equipo de trabajo y por supuesto a los pacientes que siempre me nutren y me ayudan a pensar, a pensar con ellos. El libro tiene un primer capítulo
que aborda la dialéctica materialista como fundamento y método en el pensamiento de Enrique Pichon-Rivière. ¿Y por qué yo comienzo por ahí? Porque es algo que todavía está en debate, es decir, cuál es el fundamento epistemológico del ecropichoniano, es algo que sigue en debate. Muchos plantean que Pichon sigue siendo psicoanalista. Nosotros sostenemos que no, que Pichon-Rivière sí fue un psicoanalista, no renegó del psicoanálisis, pero creó una teoría propia a la que él mismo llama psicología social, y esto se puede estudiar muy bien en su libro El proceso grupal. Como hay un cambio de conceptos fundamentales, el mismo Pichon-Rivière dice que por honestidad intelectual no puede llamarse más a su teoría psicoanálisis, sino psicología social. Esta psicología social está fundamentada en una epistemología, en un fundamento filosófico y un método de pensamiento que es el materialismo dialéctico. Desde allí ustedes van a encontrar todos los conceptos que recorren su teoría articulados con la dialéctica materialista. Por eso el libro se dirige directamente a explicitar esto. El capítulo 2 incluye la importancia que tiene el vínculo en la constitución del psiquismo. Y esto es un tema central, porque la esencia de nuestro análisis del psiquismo es el vínculo. Después podemos ahondar en esto y también de acuerdo a cómo nos vayan guiando con las preguntas, lo podemos ver. En el capítulo 3 está el enfoque de la conducta normal y patológica, es decir, cómo entendemos la enfermedad, cómo entendemos la conducta desde nuestra teoría. El contexto social, cómo incide el contexto social en la fragilidad yoica, que es la particularidad que tienen estos casos borderline, este tipo de patología. El capítulo 5 habla de las problemáticas borderline y dice un padecimiento por déficit en la configuración del yo. O sea que está entendida esta problemática como un déficit en la constitución, en la configuración del yo. En el capítulo 6, el proceso terapéutico, cómo es el vínculo terapéutico, cómo son los objetivos, y está incluido un recorte clínico de un paciente en particular. Bueno, y luego hay un resumen general. ¿Estamos más o menos hasta ahí? Sí. Aunque siguen sin verme, pero seguimos sin verte, pero te escuchamos. Bueno, ya para la próxima veremos cómo me ven. Sí. Es importante lo que planteas en función de desde qué concepción de sujeto, qué concepción de salud, qué concepción de vínculo, que para mí era algo importante que podamos charlar. ¿Cuál es la importancia del vínculo en la configuración del yo para después poder hablar de este tipo de patologías? No sé si te parece, por ahí está bueno esto que planteas de la concepción desde la epistemología convergente de Pichon en relación a la construcción del psiquismo y todo el desarrollo que haces en el libro y que traes también autores que no necesariamente son desde... está bueno lo del desarrollo de Pichon, de Melanie Klein, o inclusive desde el psicoanálisis u otras corrientes. Bueno, en realidad yo tomo
otros autores para reforzar la importancia que le da Pillon al vínculo. O sea, justamente los tomo y marco las diferencias que hay epistemológicas, pero los tomo porque de alguna manera refuerzan la importancia que tiene el vínculo en la constitución del psiquismo. ¿Cómo entendemos nosotros la constitución del yo? ¿Y qué es el yo? El yo es una parte nuclear de la conducta humana. Nosotros comprendemos la conducta humana como un conjunto de elementos. La conducta humana integra el hacer, el sentir y el pensar. Es un conjunto de operaciones que son materiales y son simbólicas. Esto quiere decir que no tomamos como conducta, no la comprendemos como el hacer únicamente, la comprendemos como más complejamente sería. No es solo el hacer, sino que incluye el conjunto de emociones, sentimientos, pensamientos, es decir, hablamos del orden de lo simbólico, de la representación en la conducta. O sea que son operaciones materiales y simbólicas, decimos, por las que un sujeto situado, siempre situado en un contexto social, resuelve sus contradicciones internas. Sus contradicciones internas, que son contradicciones entre el conjunto de necesidades que tiene un sujeto y la satisfacción de esas necesidades, que justamente se satisfacen con otros. Entonces, Pillon va a estudiar la constitución del psiquismo específicamente desde la vida intrauterina, tomando el primer año de vida de un niño. ¿Y desde dónde se va a constituir? Desde dos materialidades, decimos nosotros. Desde una biología altamente compleja, que apoyada en el desarrollo del sistema nervioso central, y el vínculo con otros, con un otro, con otros. Entonces se va constituyendo a partir de los vínculos primarios. En primer lugar, el vínculo con la mamá, con la madre, o quien cumpla la función materna. Pero nunca es solo la mamá, porque siempre hay un tercero, decimos, siempre está el papá, siempre hay otros en una familia o en un grupo. Entonces, es una forma particular y distinta de comprender la constitución del psiquismo, porque estamos partiendo de una base material. ¿Cuál es la base material? Estos dos elementos. Si alguno de estos dos elementos, la biología o el vínculo, fallan, tienen deficiencias, el psiquismo no se puede constituir adecuadamente, va a tener deficiencias. Por eso es tan importante el vínculo, por eso hace a la esencia de la conformación de la representación. Bien. Ahora, sí, pregúntenme o vayan parándome. No. No, es muy interesante poder hacer ese desarrollo. Yo te estaba escuchando. Claro, porque además, nosotros, ¿por qué decimos psicología social? Porque decimos psicología social porque comprendemos la conducta humana, comprendemos al sujeto en situación. Y entonces tenemos en cuenta lo que Pillon Rivière denomina ámbitos. Nosotros vamos a estudiar a la persona o a la conducta, el desarrollo de una conducta, desde
los ámbitos, que son dibujados, si ustedes estudian a Pichon-Rivière, en círculos concéntricos. El más abarcativo es el social. Somos sujetos situados en un tiempo histórico, en una sociedad, con un tipo de producción determinada. Eso hace a las características de un conjunto de instituciones que configuran esa sociedad. Entonces hablamos de un ámbito institucional. El ámbito sociodinámico, que son la familia, por ejemplo, son aquellos grupos más cercanos a nosotros que nos van a constituir, que van a dar significado a nuestra conducta, que nos van a configurar como seres humanos. Y el ámbito psicosocial, que es el ámbito del mundo interno, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque Pichon-Rivière entiende al psiquismo como un mundo interno o grupo interno. ¿Qué quiere decir esto? Que ese psiquismo, ese mundo interno, está constituido en forma de grupo. Nosotros reflejamos vincularmente, en escenas internas, con un conjunto de personajes entrelazados entre sí, esa vincularidad en la cual nos desarrollamos. Esa vincularidad de esos grupos en los cuales nosotros estamos insertos se va a reflejar por identificación y por introyección en nuestro psiquismo. Por tanto, la unidad mínima de análisis que nosotros tenemos para analizar el psiquismo es el vínculo. Entonces, ¿qué refleja nuestro psiquismo? Nuestra trayectoria vincular y social, ¿no? Por lo tanto, imaginemos que hay un pasaje fantasiado del afuera al adentro. El psiquismo es una dimensión intrasubjetiva. Ahora, ¿es igual que la realidad concreta, material, que la realidad objetiva? No, es una realidad simbólica. En filosofía se habla de la contradicción entre el ser y el pensar. Lo principal es el ser, que es la materia, y lo secundario es, en este caso, el psiquismo. Secundario no quiere decir que no importa, quiere decir que a veces que partimos de lo concreto, real, pasamos a la simbolización a través de complejos mecanismos que podríamos explicar si tenemos tiempo, y en determinado momento esa subjetividad puede ser principal, depende de qué cosa analicemos. Es un conjunto de contrarios, es una contradicción. Pero, entonces, ¿desde dónde se va a configurar el psiquismo? Dice Pichon, ¿desde dónde se va a configurar ello? A partir de relaciones concretas y reales con otros. Sí, a través de vínculos. A través Perdón, de vínculos que satisfacen o frustran nuestras necesidades. Y eso va evolucionando y se va desarrollando desde que el niñito es pequeño, es un bebé. Entonces desde allí se va desarrollando, pero desde relaciones que son concretas y reales. Y decimos, no hay nada en el psiquismo que sea anterior a la relación con un otro. Por lo tanto, lo social no impacta en algo que ya traemos, en algo que viene prearmado. El psiquismo se configura a partir de la realidad externa, a partir de relaciones concretas y reales con un otro, que satisfacen y frustran
que a veces satisfacen más de lo que frustran y a veces frustran más de lo que satisfacen. Depende de las circunstancias en que nos toque vivir. Sí, ¿qué me querías decir, Ay? No, no, un comentario en esto de lo principal y lo secundario, que en esa aclaración del secundario no como que no importa, sino entendido como determinado, me parece. Como una cuestión de en donde lo externo se incorpora y comienza a actuar internamente como una buena forma de entender lo secundario en ese sentido. Claro, nosotros entendemos desde esta concepción, entendemos que todo proceso está, está recorrido del principio al fin por contradicciones. Las contradicciones tienen un polo principal y otro secundario, pero eso no es siempre así porque si no sería rígido. Eso Claro. cambia. ¿Por qué? Porque hay identidad y lucha de contrarios. Identidad, ¿qué quiere decir? Que uno no puede existir sin el otro y uno está en el seno del otro. Por eso puede transformarse uno en otro. Y secundario quiere decir que en ese momento hay algo que es principal y algo que es secundario, pero eso se puede transformar si nosotros, por ejemplo, prácticamente nos ponemos a trabajar con un paciente y necesitamos trabajar con simbolismos y necesitamos utilizar una técnica que sea la interpretación, estamos ahí focalizando en uno de los polos. Sin embargo, en determinado momento para operar necesitamos que esa persona vaya a la práctica, realice una práctica diferente para poder después volver a analizar su psiquismo y ver si cambió su idea o no cambió. Eso quiere decir. ¿Eh? Bien. Bueno, entonces, por eso yo me he preocupado, porque es tan importante el vínculo para nosotros en cómo comprendemos el psiquismo, que por eso siempre me he preocupado por trabajar la vincularidad. Y en este padecimiento por déficit en la configuración del yo, se establecen vínculos muy particulares. Yo digo, en cada patología que estudiemos hay un tipo de vínculo central que predomina. ¿Eh? No en todos es lo mismo, no para particularidades. ¿Por qué hablamos de patología borderline? Porque es toda aquella franja de pacientes que llegan a nuestro consultorio y no los podemos calificar de pacientes neuróticos con toda la clasificación que tiene la neurosis, y tampoco como pacientes psicóticos, porque observamos que estos pacientes conservan el sentido de las situaciones, pueden leer el significado de la situación, o sea, conservan significado significante, no hay alteraciones en su percepción en ese sentido. No están constituidos delirios, no hay alucinaciones. Por lo tanto, no podemos decir que son psicóticos. Sin embargo, nos damos cuenta que están muy fragmentados, que su yo es muy precario, que su identidad es muy inestable, que hacen crisis recurrentes de ansiedad que a veces tenemos que atender como urgencia. Y lo otro que notamos es que nos necesitan y nos demandan de una manera muy concreta. Como tienen mucha dificultad para simbolizar, nos necesitan
con urgencia aquí y ahora sería. Ujú. Necesitan, aunque sea, escuchar nuestra voz por el teléfono. Por eso son pacientes complejos y muy demandantes. Tal vez venga bien contarles un poquito el caso, uno de los casos clínicos que yo relato, con ciertas deformaciones, por supuesto. ¿Por qué consulta este paciente al que llamo Juan? Juan consulta derivado por una colega y consulta por problemas con el dinero. Se confunde mucho con el manejo del dinero, tiene una pequeña empresa, entonces le cuesta mucho llevar las cuentas, siempre le falta dinero, según su visión. Sin embargo, contradictoriamente, es alguien que posee bienes materiales y su empresa funciona bien, notablemente bien, y además tiene bastante personal a cargo, y de esa empresa vive toda la familia. O sea que él es el que carga de alguna manera con todo el peso económico, mantiene, es un hombre de 40 años, ¿no? Que además tiene su propia pareja y mantiene a toda la familia de origen con esta empresa. Sin embargo, llama la atención, ¿cierto?, que su motivo de consulta sea el problema con el dinero, porque nunca le alcanza, porque siempre está en falta, porque siempre está en deuda. Y lo otro que llama la atención es que a medida que va contando eso, siempre, adquiere permanentemente, cambia de auto, busca las mejores vacaciones posibles, etcétera, etcétera. Compra departamentos. Y una cuestión que aparece en el vínculo terapéutico es que él se quiere atender, y demanda demasiado, pero no quiere pagar los honorarios adecuados. Entonces siempre protesta y regaña alrededor de eso, y ejerce como una presión muy fuerte en el vínculo en relación al encuadre, en relación al tiempo de finalización, sobre todo de la sesión, y en relación a los honorarios. Las crisis de angustia, de ansiedad que padece este paciente, lo llevan parecen, si uno lo mira a primera vista superficialmente, ataques de pánico. ¿Por qué? Porque tiene toda la sintomatología de una crisis de ansiedad. Uh-huh. Sin embargo, se desarma de tal modo que la única forma que tiene de rearmarse es, si está en su trabajo, volver a su casa, donde vive con su pareja, tomar la medicación, llamar a su pareja, escuchar su voz, quedarse un día y al otro día vuelve a trabajar. Otra forma que tiene es la de volver a su lugar de origen, un barrio de las afueras de Rosario, donde él comienza a recorrer las calles y tiene vecinos de toda la vida, conocidos, y además tiene a sus padres, a su familia que viven allí. Es la única forma que él encuentra de rearmarse. Tal es la fragilidad de su yo, tal es la angustia de desvalimiento, y tal es el proceso de
desgranamiento, diría yo. Entonces, fíjense que es una forma de rearmarse donde él necesita ir a lo concreto. No hay ninguna interpretación en ese momento que lo pueda salvar. Necesita algo concreto, y esto es muy característico de estos pacientes. Por ahí es interesante lo que planteas en el libro en función de en el tratamiento, cómo es el tipo de transferencia que se establece con el terapeuta o la terapeuta. Bueno, el tipo de transferencia, nosotros hablamos de transferencia recíproca. Trabajamos en el vínculo, la transferencia recíproca. ¿Qué sería transferencia contra transferencia? ¿Cuál es el sentimiento como terapeuta? Muchas veces, la mayoría de las veces, una gran frustración, aburrimiento, hostilidad, impotencia, desgano, alto monto de hostilidad. Pero esto, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con el tipo de comunicación que establece el paciente, que según una autora, McDougall, se llama como tipo de comunicación primitiva, porque es una comunicación muy arcaica, es un tipo de comunicación anterior a que se configure la representación, el simbolismo. Entonces, todo lo que siente ese paciente nos afecta, o sea, lo que hace es afectar al otro. ¿Pero por qué? Porque además establece un tipo de vínculo fusional. Se fusiona con el otro, se fusiona con el terapeuta también. Necesita que el terapeuta esté y esté afectado de la misma manera que él está. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la forma que él tiene de sentirse más seguro, de sentirse más estable y de sentir que su yo está más armado. Necesita de alguna manera incorporar al otro a sí mismo. Fusionarse sería. Y es justamente el tipo de vínculo que predomina en las relaciones interpersonales. Porque además, otra de las cuestiones, imagínense que estoy hablando de una patología que tiene su punto disposicional en un momento muy arcaico del desarrollo, casi en el momento donde está la disposición a la psicosis. Entonces, por supuesto que lo que predomina como mecanismo defensivo es la disociación. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes? Que por momentos, como es el caso de Juan, él se sentía omnipotente, todopoderoso, el gran triunfador, porque realmente había logrado con su esfuerzo construir esa gran empresa, lidiar con su familia, bueno, podía mantener a su pareja, podía contenerla en sus estudios. Bueno, se sentía que todo lo podía. Y sin embargo, en otros momentos caía en este desgranamiento, ¿no? En esta fragmentación tan precaria. Eso pasaba en una misma sesión. Entonces, ¿cómo trabajábamos? Trabajábamos para que pueda integrar, mostrándole, señalando, haciendo construcciones, haciendo interpretaciones, haciendo enlaces que él no podía hacer, hasta que al final de la sesión se iba más o menos integrado, digamos.
por ahí en una sesión, con bastante trabajo, podía integrar y podía decir, bueno, sí, me pasa esto, a veces tengo estas crisis, me tengo que ir a mi casa, eh, tengo que tomar la medicación, tengo que recostarme, pero tengo también todo esto. ¿Qué pasaba? Volví a la sesión siguiente, a veces bien y a veces en el mismo estado de fragmentación y bueno, contando todo lo que le había pasado, por ejemplo, en el fin de semana, que se había tenido que ir del lugar donde había ido a comer con la familia, sobre todo con la familia de su pareja, porque se sentía mal, ¿no? Y padecía estas crisis de ansiedad tan fuertes. O a veces llegaba al trabajo y si se encontraba solo, porque ese es el otro punto, la imposibilidad de estar solo. Es como, son pacientes que viven a través de el otro, de la presencia del otro concreto y real. Entonces llegaba al trabajo, llegaba antes, ¿no? Muy temprano. Entonces no estaban sus sostenes diarios. Entonces ahí tenía una crisis y tenía que volverse a la casa. La otra cuestión, que es muy, muy interesante, es, bueno, yo he hecho reuniones familiares, no con toda la familia, con la pareja, con una persona muy importante que era un personaje que ocupaba un rol muy importante en la empresa, con el hermano. Entonces él repetía el relato que los otros hacían de él. No se podía ver como él mismo se vería. Repetía lo que los otros le indicaban. El rol que cumplían los demás es siempre darle consejos, indicaciones, retarlo como si fuera una criatura, también su pareja. Entonces él asumía esto. Y eso implica una dependencia emocional muy fuerte, ¿eh? Una dependencia patológica. No es no es una interdependencia entre adultos. Justamente su personalidad es una personalidad muy inmadura. Hay que trabajar para llevarlo hacia una personalidad adulta, madura. Entonces, decía esto, era muy llamativo ver cómo él repetía lo que los demás le decían, ¿no? Y cómo se sometía a eso que le decían y decían, sí, tienen razón, yo tengo que resolver esto, tengo que hacer... Bueno. A la sesión siguiente venía con mucha bronca, mucha hostilidad hacia todos estos personajes que le daban indicaciones. O sea que oscilaba de un lugar a otro. Pero ¿por qué tomaba este relato tan literal? Porque son pacientes que justamente la dificultad es simbolizar, es poner en palabras. Muchas veces las sesiones se hacen tediosas, aburridas. Esto, bueno, me imagino que muchos tendrán infinidad de ejemplos de esto, donde se cuentan anécdotas de lo que pasa en el día, se relatan episodios sin poder elevarlo a un nivel de discurso, sin poder reflexionar. Y aquí viene cómo nos ayuda también la cultura en esto, ¿no? Cuanto menos simbolicemos, mejor. Cuando menos... Nosotros tenemos un concepto, ¿eh? Bueno, nuestros criterios de salud son adaptación activa y pasiva a la realidad. Adaptación activa implica el poder transformar la realidad para transformarme. ¿Mm?
y transformarme transformando la realidad, las situaciones cotidianas en las que vivimos. ¿eh? Adaptación pasiva sería lo opuesto, es el aceptar acríticamente los mandatos sociales, la realidad tal cual nos es dada, repetir mecanismos de defensa, siempre de la misma manera, la reiteración, la estereotipia, dice Pichon, ¿no? Eso es adaptación pasiva. Es muy interesante el concepto que trabajan Pichon Rivière y Ana Quiroga, que es el concepto de conciencia crítica. ¿Qué implica conciencia crítica? Por supuesto que está en relación con la salud mental. Entonces este concepto implica la toma de conciencia de las propias necesidades y de las necesidades que tiene la comunidad a la que pertenecemos. Pero no solo tomar conciencia, sino realizar las acciones necesarias para transformar y transformarnos. Eso es conciencia crítica. A mayor posibilidad de conciencia crítica, mayor salud. Por supuesto que, bueno, que cuanto para la sociedad en la cual vivimos, cuanto más naturalicemos las cosas y menos cuestionemos, menos indaguemos, mejor, porque así se mantiene el sistema tal cual está y no promovemos modificaciones. Sí, de hecho hay Hoy, patologías que son funcionales, si se quiere, a ese tipo de producción. Yo te quería hacer una pregunta en función de esto que traes del contexto social, porque también es muy interesante cómo lo planteas en el libro de este tipo de padecimientos, por ejemplo, bueno, de los pacientes border, porque cuál es el contexto social que también posibilita que vos das un montón de datos en función de las formas de trabajo, la incertidumbre, la precarización laboral y la sensación de vacío, que me parece interesante para también poder, si se quiere, plantear no desde la individualidad de los pacientes, sino también del contexto social que condiciona y abona también a que este tipo de sufrimientos se reproduzcan. claro, porque mira, si partimos de si viviéramos en una sociedad donde el monto de privación, el monto de sufrimiento de los seres humanos fuera escaso, la satisfacción de las necesidades estuviesen mayormente resueltas, no tendría por qué haber tanta patología mental. Si hay tanta patología mental es porque esto no ocurre, es porque las necesidades están fundamentalmente, las necesidades, a veces hasta las más elementales, ¿no? Las necesidades vitales están frustradas, ¿no? No están satisfechas. Ujú. Y a la vez las exigencias, digo, me recuerdo ese capítulo, no solo las necesidades están frustradas, sino que las exigencias son de el placer infinito y la felicidad todo el Eterna. tiempo. Sí, sí. Hay que, bueno, eso tiene que ver con un elemento que es cuanto, cuanto más acelerados en ritmo estemos, cuanto más vertiginosa sea nuestra vida, mejor, digo, para este tipo de sociedad capitalista, en su fase imperialista en la que vivimos, eh, porque bueno, llevará mayor ganancia al sistema también, ¿no? Si nos rige la tasa de ganancia, si rige a las grandes empresas, a los monopolios, la ganancia, si a esta sociedad lo único que le importa es la ganancia, no le importa el ser humano y sus necesidades, ¿no? Eso es así, por lo tanto, cuanto más sobreadaptados estemos, cuanto más vertiginosa
sea nuestra labor, cuanto más tareas ejerzamos simultáneamente, menos vamos a simbolizar, menos vamos a pensar, menos vamos a reflexionar sobre, bueno, cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Menos vamos a mirar al vecino, al barrio, al lugar donde vivimos, qué necesitamos, cómo necesitamos organizarnos. Por eso son tan importantes como constructores de salud los movimientos colectivos. No quiere decir que nos van a solucionar los movimientos colectivos toda la patología, pero sí nos ayudan mucho. Nos ayudan mucho en un camino hacia la salud, porque nos muestran que desnaturalizando y que satisfaciendo necesidades importantes del ser humano se puede avanzar hacia la salud. Por ejemplo, no hace mucho tiempo que hablábamos de crímenes pasionales, ¿no? Gracias al gran movimiento de mujeres podemos hablar de femicidio. Ujú. Y hay otro tema muy importante que también tiene que ver con la violencia, que sigue todavía un tanto oculto y que hay que investigar, que es el abuso sexual intrafamiliar, que estoy segura que en estos momentos de pandemia ha aumentado muchísimo, como han aumentado los femicidios. Sí. Bueno, No sé si, sí, porque estamos llegando dale, ya, esto se va a cortar en un ratito y hay algunas dale, preguntas que van dale. haciendo. Eh, Así que yo leo las que dicen, si podías ampliar el concepto de estereotipia, Ajá, sí. de la conducta como dificultad en el aprendizaje y no como mera repetición. Igual vayan haciendo preguntas que hasta donde lleguemos. Bueno, bueno, cuando yo me refería a adaptación pasiva a la realidad, la adaptación pasiva a la realidad tiene que ver con la estereotipia, quiere decir la repetición, el hacer siempre lo mismo en una situación. Por Ujú. ejemplo, ya que estamos hablando de clínica, tomemos el tema de la fobia. En una fobia, que hay mecanismos de evitación, disociación, se pone todo lo malo que tenemos en el mundo interno, pasa a depositarse en un objeto X, y todo lo bueno en el acompañante contrafóbico, aquel que nos va a ayudar a enfrentar a ese objeto tan temido. Ahora, vamos a usar, suponete que es el temor a las palomas, la fobia a las palomas. Vamos a evitar siempre pasar, por ejemplo, acá hay una plaza que siempre está llena de palomas, entonces vamos a evitar pasar por la plaza Montenegro, ¿no? ¿O se llama así? Sí, Bueno, la de San Martín. sí. Vamos a evitar pasar por esa plaza y siempre utilizamos ese mecanismo de evitación repetitivamente cuando vemos un pájaro cerca, o una paloma o un pájaro. ¿Eh? Siempre Ujú. evitamos y disociamos, ponemos lo bueno en un lugar y lo malo en otro. Eso es estereotipia, eso es reiterar una conducta siempre de la misma manera. Bueno, cuando se transforma en un problema, si yo le tengo, a ver, fobia al agua y me alejo del río y puedo hacerlo, todo bien. Ahora sí, necesitara ir al río y nadar por mi trabajo o por lo que sea, ya se constituye en un problema. Si tengo fobia a hablar y tengo que hablar y soy profesional, es un problema. Si tengo fobia a dar exámenes, a hablar en público y soy estudiante, es un problema. Bueno, se repiten siempre el mismo tipo de mecanismos. Eso es. ¿Mm? Ujú. Hay una detención del proceso de aprendizaje. Porque para aprender
No podemos repetir siempre lo mismo. Por eso el concepto de Pigeon-Rivière de espiral dialéctica. El aprendizaje es un proceso espiralado, pero si se estereotipa el proceso de aprendizaje, esta espiral se detiene. Eso es estereotipia. Ahí Y en la pregunta. patología, No, pensé que habías terminado. y en la patología hay una detención del proceso de aprendizaje, por eso es adaptación pasiva. Ujú. Y hay Preguntan también si una de, se aumentaron una, o sí, ¿cómo? decime, Si dale. aumentaron o si se agudizaron los padecimientos de los pacientes border en este periodo de aislamiento. Yo, perdón, te Sí, interrumpo, claro. pero como no te veo, no sé Está, si... está, está bien, está bien, está bien. Eh, sí, claro, sí, sí. Y de hecho alguien que estaba, porque acá se dio toda una problemática, que hay pacientes que aceptaron el trabajo virtual, ¿no? El trabajo online, y otros que no lo aceptaron. Entonces, hay casos de pacientes que se han agravado, sí, sí, por interrupción de la terapia, y sí, claro. No solo eso, sino que si no, cualquier patología, Claro. bueno, no solo grave, eh, sin tratamiento, pero hablemos de las más graves, claro, sin tratamiento se agudizaban, porque con tratamiento se le va buscando, por ejemplo, a alguien que vos atendés por agorafobia, que es alguien que tiene muchas dificultades para salir de su casa, que tiene muchas dificultades para viajar, por ejemplo, para circular. Si esto no se trabaja y se consolida su comodidad, entre comillas, de estar encerrado en su casa, si se consolida la agorafobia, después cómo vuelve a salir sería. Entonces, si eso se está trabajando, bueno, se pueden buscar formas para que esto no se agrave y que después pueda volver a salir. Ujú. Bueno, doy otros ejemplos, ¿no? Pero los trastornos obsesivos, por ejemplo, las paranoias, ¿no? Los trastornos que tienen un sesgo paranoide. Todo eso, si no se trabaja, se agrava, sí, desde ya. Además de, bueno, otras cuestiones, ¿no? La angustia. Pero Claro, claro que cuestiones sí. que Y capaz que no había otra cosa que, demanda previa. ¿Cómo? otra cosa que aumentó mucho son los ataques de pánico, los trastornos de ansiedad. Bien. Eh, muchas personas, hay muchas personas, eso lo dicen distintos especialistas, ¿no? Con los que vamos intercambiando y vamos hablando. El tema de los ataques de pánico aumentó significativamente. Bien. Nos quedan 5 minutos. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta. Preguntan si se guarda el video. Vamos a tratar de que sí. Espero no tener más problemas técnicos. Sí, yo ahora lo guardo. En teoría quedaría 24 horas y tenemos un canal de YouTube al que podríamos subirlo. Aunque sea la grabación, porque no me van a ver, no me van a Espero ver no a mí. darme ningún otro error La, ver- en poder la verdad grabar. que no sé qué pasó con esta cámara, porque yo me veo, pero el tema es que me tendrían que ver ustedes, no yo. Sí. Yo te No sé veo si a alguien vos más y me quiere veo a hacer mí. alguna otra pregunta. Yo igual por lo pronto quería agradecerte, Loli Dolores, por Loli, está por, bien. por permitirnos charlar en este contexto, que podamos haber presentado el libro, que es desde ya un desarrollo muy interesante y muy valioso. También por el contexto en el que estamos, que no es fácil.
digo, producir conocimiento y que la verdad que es importante también colectivizarlo, también desde la posición ética e ideológica, desde vos, donde vos planteás el desarrollo, es muy valioso que podamos seguir difundiéndolo. No sé si querés decir también dónde se puede conseguir el libro. Mira, el libro está en librería Laborde y si no lo tengo, se conectan conmigo a mi celular, que es 341-156-56-1519. Se Bien, conectan y yo se lo acerco o lo pasan a buscar por el consultorio. Es creo la forma más fácil porque la librería tiene un horario reducido, pero también puede ser en la librería. bien. Y Y si no si no, se alguno por conectan, Instagram te puede contactar. sí, Así sí, que, por bien, Instagram, por Facebook, sí, o por este teléfono, por el WhatsApp, bien. ¿eh? Bueno. ¿Se lo eh, acuerdan o se los repito? no, yo porque probablemente queda tu Instagram ya grabado o lo buscan y es más fácil contactarse por ahí si no tienen el teléfono, pero bueno, No sé si vos estás viendo o yo porque te estás viendo las las preguntas, preguntas. Me parece que preguntan en Buenos Aires, se puede conseguir, ¿no? no veo esa pregunta, pero Ah, no bueno, me, pero eh, me escriben y yo les mando, se los mando. He mandado por correo a distintos lugares. Así que cualquier cosa me preguntan y yo lo envío o bueno, también podría hablar sí, o con nosotros, no con hay problema. Marco. Con el Sí, Instagram nuestro, de última nosotros contactamos para que les pueda llegar el material y desde ya poder tener algún otro encuentro virtual y cuando se pueda, si no, también presencial alguna charla, siempre es y bienvenido. bueno, sí, claro. Bueno, ahora hasta 10 personas podemos o eso es para la familia nomás. No, algunas cosas se pueden hacer. Sí, ¿Sí? preguntan en Buenos Aires dónde pueden conseguir, ahí vi la pregunta. Pero bueno, de última se contactan con Loli o nosotros hacemos el contacto para que puedan tener el libro. Sí, sí. Sí, porque yo siempre lo envío a la Escuela de Psicología Social, Ujú. a Marquitos, pero no sé ahora Claro, ahora está también, todo. no sé cómo está eso. Eh, pero bueno, los puedo enviar a Buenos Aires, no hay problema. Bueno, Así como los siempre es envié un a placer otros. escucharte, dice. No quiero que se corte sin despedir o sin agradecer y despedir a las personas que se conectaron, que les agradecemos. Yo particularmente les pido disculpas a las cuestiones técnicas y, y les agradezco que se hayan prendido a también escuchar un rato a Loli, que es muy interesante, y a compartir y a debatir también de todo lo que ella plantea. Bueno, y gracias a todos, a todas y también a ustedes por organizar esta charla. Muchas gracias. No, por Eh, favor. y bueno, ¿qué va a ser? Las cuestiones técnicas, yo la verdad que yo soy un queso para estas cosas, así que voy No hay aprendiendo problema. sobre la marcha. Es cuestión de ir aprendiendo. Así que para la próxima se verá. Bueno, bueno, te mando un beso, Bueno, un saludo a todos los que bueno, estuvieron hasta recién y seguiremos en la próxima a ver cómo nos seguimos organizando para seguir en contacto y aprendiendo. bueno, un abrazo. Adiós. Chao.